CONE y posteriormente tenemos un panel para discutir. Andrés. Muchas gracias, Jaime, y a Equalis por la invitación. Es muy grato para mí seguir participando en la actividad de Equalis. Yo estuve al comienzo, cuando Mónica Jiménez creó el Foro de la Educación Superior, y estuve en esa época en el directorio, y recuerdo con mucho cariño el trabajo que se hacía con harto esfuerzo para poner a trabajar los equipos y producir discusión sobre educación superior y documentos que la reflejaban. Y gracias también a ENAC por recibirnos esta mañana. Saludos especiales al rector. Y gracias a todos por estar presentes. La invitación que nos hizo Jaime y el rector Rosso fue hacer una reflexión sobre esta relación entre autorregulación y regulación externa. Y voy a dividir la presentación en tres partes. La primera es sobre el contexto organizacional. Voy a decir cosas que ustedes ya saben, pero me parece importante recordar. Y recordar que ninguna institución de educación superior, y de hecho ninguna organización, funciona con independencia de su entorno. Las organizaciones son entidades abiertas al medio, y en ese contexto entonces están permanentemente recibiendo influencias que son, diríamos así, exógenas, y las instituciones las procesan. El ambiente externo, entonces, es fuente de inspiración. O sea, las organizaciones muchas veces miran a otras organizaciones del mismo campo para descubrir ideas, maneras de hacer las cosas, orientaciones, sellos. Por ejemplo, esta institución, que es una institución de iglesia, evidentemente tiene una relación muy intensa, como todas las instituciones de la iglesia, con la iglesia católica o, digamos, con la iglesia, digamos, a la que pertenezcan. Y eso es la fuente del ideario de la institución. Entonces ahí hay un ejemplo muy claro. Entre paréntesis, el dibujo anterior, voy a volver a esto, es de un banco de imágenes. Este otro, en cambio, yo le pedí a Copilot que me hiciera una imagen de una universidad y su ambiente, y esto fue lo que produjo. No sé por qué se asocian a la institución de educación superior con el Capitolio, pero no quería volver atrás porque se me olvidó decir esto que aparece ahí abajito, que es que la literatura tiene un nombre para esto, que es una forma elegante de decir que las instituciones están mirando el ambiente y tomando ideas de eso, y es el concepto de isomorfismo al que voy a volver a continuación. Entonces, las entidades de todo tipo, las organizaciones de todo tipo, además de buscar inspiración, muchas veces ven lo que otras instituciones están haciendo para no reinventar la rueda, lo hacemos permanentemente. Muchas veces también mirar lo que hacen otras organizaciones sirve para tener benchmarks que nos permiten a nosotros medirnos en el contexto de organizaciones que están más o menos en la misma área de trabajo. También el ambiente externo es fuente de normas profesionales. Las organizaciones de educación superior están integradas por profesionales y los profesionales traen consigo, quiéralo uno o no, las normas de su profesión, que de hecho son anteriores a la pertenencia que uno tiene a una institución de educación superior. El cambio tecnológico, evidentemente, es el ambiente en que nos movemos todos, y las demandas sociales y las expectativas del entorno político. Todo eso y más, esto no es una lista exhaustiva, es lo que está permanentemente introduciéndose en las organizaciones y modelando un poquito cómo ellas van definiendo su propio camino. Isomorfismo, entonces también le pedí a Copilot que me dijera cómo se expresa el isomorfismo en la sociología de las organizaciones, y estas son las tres formas. Hay tres maneras de isomorfismo. El normativo, que surge de cierta comprensión de que hay algunas normas comunes a todas las organizaciones, independientemente de cuáles sean ellas, y en educación superior estamos llenos de esas normas. Por ejemplo, los estándares académicos o éticos.
Piensen ustedes en la estructura organizacional de la institución de educación superior, especialmente las universidades, más que las instituciones técnico-profesionales, son todas iguales. Siempre recuerdo una anécdota de una institución de educación superior universitaria que había decidido en el origen tener una estructura académica distinta y no tener facultades. Ahora, hay universidades que han seguido, por ejemplo, la Universidad de O'Higgins también tiene esa, pero en el fondo le llaman instituto a lo que son facultades. Pero no, esta no quería tener facultades, quería tener otra organización hasta que crearon medicina. Y los doctores dijeron, yo no voy a entrar a esta universidad si no hay una facultad, yo no soy profesor de una facultad. Y tuvieron que crear facultades, porque absorbieron medicina con sus normas. El isomorfismo coercitivo es la imposición de ciertas normas, usualmente de carácter legal. En Chile estamos llenos de eso. De hecho, Chile, esto lo he dicho también antes, tiene la peculiaridad en el contexto de América Latina en que nuestro concepto de autonomía de la institución de educación superior, primero, es el único que no está en la Constitución. Todos los demás países de América Latina tienen la autonomía universitaria en la Constitución, salvo Cuba, naturalmente. Chile no, por razones de que no ha sido necesario en realidad. Está en la ley General de Educación y en la Ley de Educación Superior también. Pero lo que es particular de Chile es que la política pública en Chile respecto de la educación superior tiene un nivel de intervención que en otros países de la región sería inaceptable, por la ideología de la autonomía universitaria de América Latina. Entonces hay mucha incidencia de la política pública en el funcionamiento de las instituciones de educación superior. Y por último está el isomorfismo mimético, que es la copia. Es medio irresistible cuando una institución tiene algo que resolver, no mirar cómo se han hecho esas mismas cosas, cómo se han resuelto en otras partes del mundo o incluso en el país. Y además, crecientemente, por lo menos desde los 80, las instituciones de educación superior van a buscar soluciones no necesariamente en el ambiente de la educación superior, sino que en el ambiente de las empresas, donde hay problemas que están muchas veces mejor resueltos que las soluciones que ofrece el campo organizacional de educación superior. Entonces, también le pedí al copilot que me hiciera un dibujo de esto. Le dije, hazme un dibujo de las formas de isomorfismo y me dio este dibujo. Entonces le dije, hazme una cosa más abstracta. Ese fue el concepto de abstracción Entonces, la inteligencia artificial es interesante para jugar, pero todavía está lejos de resolver todos nuestros problemas. Ahora, ¿dónde estamos nosotros en esta discusión que nos convoca hoy día relacionada con la CNA? Estamos en el isomorfismo coercitivo, el que viene de ciertas expectativas que tiene la política pública y ciertas normas, sobre todo de carácter legal, que van orientando el quehacer de las instituciones hacia una cierta comprensión que se expresa en la ley del bien común. Pero no hay que olvidar que también en nuestro ambiente tenemos isomorfismo normativo y tenemos isomorfismo mimético. Voy ahora a hablar del contexto normativo y sobre todo de los cambios que introduce la legislación de 2018 respecto de la legislación precedente de 2006 en materia de aseguramiento de la calidad y de acreditación. Esto es lo que decía el artículo 16 antiguo, antes de la reforma del 2018, sobre la autoevaluación. Menciono esta norma porque aquí, y en la letra siguiente, que habla de la evaluación externa, se menciona explícitamente el concepto de autorregulación. ¿En qué contexto? Bueno, la autoevaluación interna, que es este proceso analítico, que consulta distintas fuentes, identifica los mecanismos de autorregulación, fortalece debilidades, para verificar el cumplimiento oportuno y satisfactorio de los objetivos y propósitos definidos en la misión y fines institucionales. Entonces, el sistema de acreditación originalmente era lo que se conoce como adecuación al propósito. La institución definía su propósito con completa autonomía y luego entonces lo que hacía la acreditación era verificar que la institución cumpliera sus promesas, cumpliera con su proyecto.
perdonen lo chico de esto, pero ni lo voy a leer ni espero que ustedes lo lean. Se puede, digamos, pero lo que quiero detenerme es lo siguiente. Ahora, en cambio, el artículo 16 dice que la autoevaluación tiene que, primero, ver cómo se cumple los criterios y estándares definidos por cada dimensión, definidos por la Comisión Nacional de Acreditación. Y luego dice, teniendo en consideración su misión y su proyecto de desarrollo institucional. Entonces, el marco que define, en el fondo, qué es lo que la institución debe cumplir está dado, al mismo tiempo, por el cumplimiento de criterios y estándares y por la satisfacción de su misión y su proyecto de desarrollo institucional. Y luego insiste, más o menos en la misma idea. La institución tiene que hacer un informe de autoevaluación que incluye una evaluación del cumplimiento de sus propósitos declarados y de los criterios y estándares. Los cambios de orden, o sea, lo primero los propósitos y después los criterios y estándares en relación con el párrafo anterior, pero lo que se está pidiendo hoy día es considerar también los criterios y estándares como uno de los parámetros contra los cuales se contrasta el desempeño institucional. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que el marco evaluativo se ha movido desde la adecuación a los propósitos a una forma más mixta de evaluación que toma en cuenta la adecuación a los propósitos y los criterios y estándares. ¿Cómo esto la Comisión lo ha conceptualizado? Bueno, hay un documento que es bien importante y circula poco, desgraciadamente, entre otras cosas porque en nuestra página web es imposible encontrar nada, estoy consciente de eso. Pero con paciencia, ustedes pueden encontrar este documento que se llama Introducción, que es antiguo, se publicó junto con los criterios estándares del 2021. La Introducción a los criterios estándares, que es un documento bien conceptual y que recoge la reflexión de la Comisión entonces, fue ya hace un tiempo, hace 3 años, sobre cómo se armonizan estas dos miradas, criterios estándares y proyecto institucional, en la evaluación completa, la autoevaluación y la evaluación que hacen los pares evaluadores y la comisión en su momento. Y ahí dijo la comisión que la calidad, que es lo que nos interesa a todos, se evidencia desde el nivel de cumplimiento de los criterios y estándares y el grado de avance sistemático de la institución de educación superior en función de sus propósitos y fines. Las dos cosas al mismo tiempo. Y luego agrega un poquito más, esto está en la página 10 por si acaso, un poquito más abajo vuelve al mismo punto. Consistencia con los propósitos y declaraciones institucionales que se formulan en el ejercicio de la autonomía y generar evidencia de la consideración de la expectativa y demanda del entorno relevante, así como de la legislación o regulación vigente donde están los criterios y estándares. Entonces está dicho de una manera distinta, pero es lo mismo. Nosotros solemos decirle a las instituciones que la manera operativa de hacer este trabajo, de considerar al mismo tiempo los criterios estándares y el proyecto institucional, es que si bien los criterios estándares son documentos, digamos, de una vocación universal, porque son los mismos para todas las universidades y son los mismos separadamente para las educaciones técnicas profesionales, tienen que ser adaptados al proyecto institucional e interpretados a la luz del proyecto institucional. Estaba ayer en una reunión con universidades. Va a haber ahora en la UFRO, en la sede de Pucón, una reunión de una red que en realidad facilita universidad, de una red que está trabajando el tema de emprendimiento de la educación superior, pero nos invitaron a la CNA a ir para allá, para que nosotros compartiéramos qué es lo que la CNA entiende por la dimensión de investigación, creación e innovación, que es el nuevo nombre de la antigua área de investigación. Esas 3 palabras. Y yo les dije a los que me invitaron, les dije, lo que tenemos que decir se lo puede decir en una frase. La CNA no tiene una opinión sobre cómo se definen esas 3 palabras. Cada institución tiene que definirlas. Y esto entre paréntesis me parece súper interesante, sobre todo en el caso de la educación técnico-profesional, porque la legislación ahora le pone el desafío a las instituciones TP de tener algo en investigación, creación o innovación. Y nosotros tenemos la expectativa de que eso va a abrir una conversación muy rica al interior de las instituciones sobre cómo las instituciones TP quieren cumplir ese mandato de
de agregar a sus misiones la misión esta de la dimensión de investigación, creación e innovación. Nota a pie de página. Me han preguntado en visitas a instituciones más de una vez lo siguiente: si la institución tiene que tener las tres cosas. Porque el legislador lamentablemente ocupó la execrable fórmula de decir y o. Entonces le digo, es o, no es y o. Además, siempre que es y o es o. Entonces, porque esta institución se complicaba. Decían, nosotros no tenemos arte. Y creación parece ser creación artística. Entonces, ¿tenemos que tener arte ahora? Y dije, no, por favor, no. Ustedes tienen que decir qué es lo que van a hacer en esa materia. Bueno, pero vale la pena precisar que en ese ejemplo, que creo yo lo ilustra súper bien, los criterios y estándares tienen que ser adaptados a la realidad de cada institución. Y para terminar, entonces, en primer lugar, bueno, sabemos, ninguna institución es enteramente autorregulada. O sea, siempre hay una combinación de autorregulación con regulación externa. Y la autonomía, entonces, en el contexto chileno especialmente, ya lo decía, comparado con otros contextos de nuestra región, esa autonomía se ejerce en el contexto de muy potente influencia externa y además crecientes, porque los mandatos del legislador hacia la educación superior van a ir aumentando. Hay como 3 o 4 leyes que se están discutiendo en el Congreso que le va a obligar a la institución de educación a hacer ciertas cosas, o a hacer las cosas de cierta manera. A veces pienso que lo que ha pasado acá es que existe esta expectativa social desde hace mucho tiempo de que la educación está llamada a resolver los problemas sociales, para lo cual tiene la educación muchas dificultades. Y es como si esta expectativa de que la educación resolviera los problemas sociales se ha ido trasladando desde la educación escolar a la educación superior, porque ya vimos que con la educación escolar esto no va a ocurrir. Ya no ocurrió. Entonces ahora, como la educación superior además se ha universalizado, entonces ya resolvamos los problemas sociales a nivel de la educación superior. Y por eso que vuelvo a lo que dije al principio, las expectativas del sistema político sobre la educación superior van a continuar aumentando en esta línea. Y por lo tanto yo creo que la autorregulación y la regulación externa no son antagónicas y no son por tanto versus, sino que son complementarias. Y de hecho nosotros hemos visto que en particular la acreditación muchas veces bien utilizada por la gestión institucional sirve como palanca de cambio en 2 sentidos por lo menos. Primero, porque el hecho de que haya una mirada externa periódica de los pares y de la comisión mantiene la presión sobre la institución de tener bien aceitados y funcionando sus mecanismos de aseguramiento interno de la calidad. Me dicen mucho en las instituciones que una de las consecuencias negativas que tuvo la eliminación de la acreditación de carrera, salvo las obligatorias, es que como que las carreras se han relajado en esto. Entonces, se requiere mucha más acción de parte de la dirección superior para mantener a las carreras alertas respecto de las oportunidades de mejoramiento continuo. Porque los sistemas de educación superior tienen altísima entropía, entonces si uno deja de presionar la cosa empieza a desarmarse. Entonces, esto de que periódicamente haya que dar cuenta a un tercero ayuda. Entonces, esa es una de las formas en que la regulación externa ayuda a la autorregulación. Pero en segundo lugar, porque muchas veces la dirección superior tiene dificultades políticas de hacer ese trabajo de presión. Sobre todo en instituciones que son muy atomizadas. La acreditación, lo hemos visto nosotros sobre todo con el magíster, la acreditación ayuda a la dirección superior a transmitirle mensajes a las unidades académicas sobre sus programas. O sea, a veces uno ve programas que no están muy bien y uno dice, ¿por qué este magíster? Además, recuerden, el magíster es voluntario la acreditación, no hay ninguna obligación de someter la oferta de magíster a la acreditación. ¿Por qué llegó este programa si está con problemas? Bueno, precisamente quizás porque desde la dirección superior dijeron, mandémosle esto a la CNA para que la CNA sea la que le dé el mensaje al programa de que el programa está malo y que hay que arreglarlo o cerrarlo. Entonces, creo que esa forma de colaboración puede ser, y de hecho
es muchas veces muy bien utilizada por las instituciones para los fines de su propia gestión de calidad. Eso por mi parte, muchas gracias por la paciencia y nuevamente gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ahora para continuar con el programa invitamos a Andrés a sentarse adelante junto con Fernanda Valdés, nuestra miembro directoria de Aquali, y además ella es directora de aseguramiento de la calidad de la Universidad de los Andes. También a don Carlos Mujica, que es el jefe de la unidad de calidad de Aquali, que va a ser nuestro moderador, y María Cristina Mardone, que es directora nacional de aseguramiento de calidad de AYEP. Lo invitamos adelante, por favor. Mientras se desarrolla el panel, vamos a compartir con ustedes, adelante, vamos a compartir con ustedes que nos hagan unas preguntas por escrito. Y quizás a nivel de streaming, la gente que está conectada, quizás nos pueda mandar algunas preguntas que al final las vamos a resumir para que Carlos Mujica las comparta con los panelistas. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer a Andrés por la presentación. Naturalmente agradecemos de antemano a María Cristina y a Fernanda por su participación en este panel. Bueno, Andrés nos aporta la mirada, su mirada y naturalmente su mirada como presidente de la CNA, con antecedentes que ratifican, y fue una de las últimas conclusiones que él señala, la complementariedad de la regulación externa y la autorregulación. Y las instituciones han vivido esta búsqueda del equilibrio entre el cumplimiento de los criterios y estándares y, por otra parte, su propia autorregulación en función de su misión y su propósito. Un elemento que aparece en la presentación de Andrés es esto del isomorfismo en sus tres llamadas que él hace, ¿no es cierto? Y tal vez este seminario contribuye un poco a eso en la perspectiva que vamos a compartir buenas prácticas, ¿no? En la búsqueda de una comprensión compartida de los conceptos clave y por supuesto de los criterios estándares. Yo quisiera partir preguntándoles a María Cristina y a Fernanda, ¿cómo han organizado ustedes en sus instituciones la autorregulación y la regulación externa? ¿Cómo la han articulado? Y un poco para evitar que la regulación externa se entienda per se como el sistema interno de aseguramiento de calidad, de lo cual también hay que dar cuenta con los nuevos criterios externos. Y si tienen alguna experiencia con el rol de los procesos internacionales. Hoy, muchas gracias por la invitación y creo que es una temática bien interesante. Creo que, y además el desafío de seguir abordándolo, ¿no es cierto? Como decía Andrés, desde el 2006 en adelante las instituciones hemos ido asumiendo el desafío del aseguramiento de la calidad y también comparto que es bien complementario esta mirada más regulatoria, que por supuesto tiene ventajas, ¿no es cierto?, y que ha ido ayudando a ordenar el sistema, en mi opinión. También estoy de acuerdo que la acreditación de carrera ayudó a, comillas, tirar la carreta de las instituciones, sobre todo en un periodo en que no había tanto ordenamiento en aseguramiento de calidad. Hoy día eso está mucho más instalado en las instituciones de educación. Y en el caso particular de AYEP, que es la institución donde yo trabajo hoy día y donde tenemos una complejidad, ¿no es cierto?, por la dispersión geográfica, por el número de ofertas, los formatos de estudio, el perfil de nuestros estudiantes. Lo que hemos tomado, ¿no es cierto?, es toda la regulación como un piso mínimo de desarrollo institucional, incorporado, por supuesto, al sistema, pero además, y por sobre todo también, haciéndolo funcional a los propios propósitos institucionales, siendo consistente con nuestra misión, ¿no es cierto?, con un plan de desarrollo estratégico que se actualiza quinquenalmente. Y lo que esperamos, ¿no es cierto?, y lo que desde el equipo es
poder ir asegurando la efectividad del desarrollo de la institución en todas sus funciones y en sus dimensiones. Y eso es no solo lo externo, digamos, no es solo la regulación, sino también, como digo, los estándares que nosotros nos hemos impuesto desde nuestro modelo educativo. Y sí, también uno va, cuando ya tiene ese piso más o menos organizado, también aspira, ¿no es cierto?, a mirar estándares y la mirada más internacional que va agregando valor al desarrollo institucional. Creo que como que desde esa línea, al menos nosotros hemos ido avanzando sistemáticamente y bueno, eso viene acompañado siempre de todos los mecanismos de socialización, de cultura, de instalación, que a veces son un poquito los más difíciles de desarrollar en una institución de las complejidades, digamos, que yo les comento. Eso va a empezar, digamos. A ver, voy a tratar de ordenar un poco mis ideas porque se me vienen muchas cuestiones a la cabeza. Primero, comparto totalmente que finalmente autorregulación y regulación se mueven en el mismo eje, digamos, en una misma, ¿no es cierto?, se desplazan en el mismo eje, en sentidos contrarios en ocasiones, pero también complementarios. Tanto la regulación externa como la autorregulación, ¿no es cierto?, requieren modos de proceder que se van complementando. A ratos, ¿no es cierto?, ese proceder es más en un movimiento hacia el compliance. Tenemos que demostrar, ¿no es cierto?, que cumplimos y tenemos que cumplir, y para la accountability. Y en otras veces, ¿no es cierto?, el movimiento de la autorregulación es mostrar el propio sello y la consistencia con el propio sello, porque claramente, como bien decía Andrés, digamos, la noción de ajuste a propósito, la ley la dejó chica, digamos. Hoy día es más que ajuste a propósito. Y ese documento que tú recordabas, Andrés, ese documento lo elaboramos nosotros, porque fue una situación bien especial, porque me acordaba que estábamos en la época de la pandemia. Andrés todavía no estaba en la CNA y ustedes recordarán toda la discusión que hubo en torno a la elaboración de nuevos criterios y estándares y a la cantidad de versiones que circularon. Muchos quedamos bastante espantadas con algunas de ellos y finalmente la CNA nos pidió un grupo asesor poder ayudar a ordenar esto, que fue muy útil a todo esto. El reservorio de toda la información que se levantó fue muy útil para hacer el trabajo. Y ese documento introductorio fue como nuestro primer producto, muy discutido, pero finalmente era muy breve y creo que recogía algo que permaneció, quedó y orientó de alguna manera esta ley, que en realidad en su implementación podría haber quedado de otra forma, porque había el espacio para eso, porque bueno, estas leyes son interpretables. Entonces, dicho eso, en la universidad, con esto presente, quisiera decir que en realidad no hay ningún modelo ideal para el cumplimiento o para el desarrollo de la regulación o del cumplimiento de la regulación externa. Y en lo personal, como he tratado de hacer énfasis en eso, no es que quiera que yo sea todo chascón, pero sí creo que hay ciertas áreas del desarrollo institucional y ciertas cuestiones de la gestión de la institución que son más fácilmente ordenables, organizables, gestionables. Piensen en las cuestiones financieras, piensen en las cuestiones de orden, de reglamentos, de protocolos, de mecanismos y qué sé yo. Pero hay otro aspecto que es el que, al menos desde mi quehacer, he tratado de poner el énfasis, que se trata de tratar de crecer o desarrollarnos en el tema de la autorregulación en todo lo que tiene que ver con cuerpo académico y la oferta dentro de los programas. Es decir, donde creo que la autorregulación es menos ordenable, porque no solamente tiene que ver, como dice la CNA en muchos de sus documentos, con la instalación de mecanismos, reglamentos y evidenciar que se aplican de manera sistemática y qué sé yo, sino que tiene que ver con recoger algo que tiene que ver más
con el isomorfismo normativo, más que el coercitivo. Recoger la cultura académica, que a mi juicio hay muy grandes diferencias entre facultades. Es distinto entrar a trabajar la autorregulación, por ejemplo, en programas de medicina que en programas de ingeniería o en una facultad de Derecho. Hay ahí como unas normas deontológicas que hacen que los ambientes sean distintos. Y en esos distintos ambientes, en el fondo, ha sido bien importante plantear un plan de desarrollo que haga sentido a quienes tienen que desarrollar o impartir el proceso formativo o investigar en esas áreas. Creo que eso ha sido algo bien importante. Yo también quería agregar, a propósito, como para cerrar la idea de que no existen ideales, y en ese sentido, por eso digo yo, la autorregulación a nivel de cuerpo académico y a nivel de programas es más chascona, digo yo, y no hay receta. Y de alguna manera también, cuando yo miro la experiencia comparada que me ha tocado investigar en el último tiempo, hay una especie de movimiento, a propósito de los sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿no es cierto?, que digo en los países desarrollados, dígase más Estados Unidos, Europa, países de Asia-Pacífico, que dado que los procesos de aseguramiento de la calidad y los procesos de acreditación han sido materia de disputa porque han sido más bien pesados en ocasiones, ¿no es cierto?, llevamos ya unos buenos años haciendo intentos, estos distintos sistemas, de girar para darle mayor importancia a la autorregulación. Y así han sido bastante creativos. En Asia-Pacífico hay muchos, Taiwán, por ejemplo, hay en Australia también, con distintas formas, pero en el fondo procesos de autoacreditación. Se supone que las instituciones tienen tal capacidad de autorregulación que podrían autoacreditarse. Pero en realidad, cuando uno empieza a leer los resultados y la literatura de esa investigación, uno se da cuenta que en realidad el problema no está tan resuelto, porque más bien se ha trasladado una carga, digamos, que antes estaba en la agencia, por decirlo así, a la institución. Y las instituciones en realidad sorprenden como también generan y son súper creativas para crear nuevos procesos y nuevos procedimientos y nueva burocracia. Entonces, por eso hago el énfasis de que no existen estos modelos ideales, sino que la importancia de, recogiendo el contexto en el que estamos, que bien describió Andrés, de buscar institucionalmente el propio camino y dejar esos espacios que son menos prescriptivos, digamos, dígase los espacios con el cuerpo académico y dentro de los programas, para poder alentar en esas particulares unidades que son desacopladas este fomento de autorregulación que se manifiesta de distintas maneras, ¿no es cierto? Autogobierno, toma de decisiones informadas, revisiones, análisis, decisiones colegiadas, etcétera. Andrés, ¿quisieras compartir alguna reflexión en torno a las intervenciones? Una cuestión que quisiera enfatizar es que efectivamente las instituciones de educación superior son organizaciones bien especiales en el sentido que, como todas las organizaciones que se suelen llamar de base pesada, o sea, donde el conocimiento está en los trabajadores de la línea, más que arriba, los hospitales son iguales, en fin. Hay mucho conocimiento que surge del contacto directo, especialmente del cuerpo docente con el estudiantado, que es la pega fundamental de toda la institución de educación superior. Y es bien importante tomar eso en cuenta al momento de pensar en los mecanismos internos de la calidad. Estoy repitiendo lo que decía Fernanda, en realidad lo que uno debe evitar hacer es ignorar eso. Y las normas profesionales son tan fuertes que hay ahí una especie como de capacidad de autorregulación muy presente. Estoy pensando, por ejemplo, las instituciones tienen mecanismos de evaluación del desempeño de su personal
En el caso de las universidades, son mecanismos que tienen cientos de años. La evaluación por pares, típicamente, del trabajo académico. Bueno, eso es un súper potente mecanismo de autorregulación, que debe ser parte de esta mirada sobre cómo se hace la evaluación. Y en el caso de la formación técnico profesional, la apertura al medio externo, que es parte de su ADN, y al sector del trabajo, también. O sea, eso da enormes oportunidades de no crear un gran aparato burocrático de autoevaluación, sino que ocupar esas instancias que hay de conversación con el medio externo como un mecanismo que retroalimenta el trabajo propio. Gracias. Yo tengo otra pregunta, un poco aterrizando en la práctica, en las instituciones, esta búsqueda del equilibrio entre la autorregulación y el aseguramiento externo de la calidad. Y para eso permítanme leer el criterio 9 y 10, que dice: la institución define, o sea, le entrega a la institución la tarea de definir, de implementar, monitorear y optimizar su sistema interno de aseguramiento de calidad. Y luego dice: cada miembro de la institución asume la calidad como su propia responsabilidad y se advierte en la universidad que la institución orienta todo su quehacer hacia ella. Aquí surge el desafío de esta definición que cubra todos los elementos del quehacer institucional y que también promueva la cultura, que se vaya generando no solo en el equipo de las direcciones, sino que en los institutos, las facultades, las escuelas, las carreras o en el académico de a pie, su propia responsabilidad. Y aquí hay una cuestión práctica, que es el definir el sistema interno de aseguramiento de calidad. Entonces quisiera que nos compartiesen qué elementos tienen o deben tener, en el caso de sus instituciones, su sistema interno de aseguramiento de calidad y qué rol juegan las regulaciones externas dentro del funcionamiento del sistema interno de aseguramiento de calidad. Bueno, yo creo que lo primero es que los sistemas están amparados en las políticas de calidad que la institución define, ¿no es cierto? Entonces, desde el paraguas más regulatorio interno, es esta política en que se entregan los principios y las orientaciones o los lineamientos sobre los cuales la institución define que va a gestionar la calidad y el logro de sus propósitos, se estructuran los sistemas. También creo que el sistema, más allá de la estructura de los elementos, los componentes que los integren, tiene que ser bien funcional a la realidad de cada institución. Y ahí yo creo que también ahí no hay un modelo único, independiente si es el subsistema ATP o el subsistema universitario. Incluso dentro de un mismo subsistema podrían haber distintas estructuras o modelos dentro del sistema de aseguramiento de calidad. Sin embargo, hay algunos como elementos que son bien comunes, es que existan mecanismos de control, de verificación, internos, ¿no es cierto?, y sobre todo de evaluación. Y ahí un poco la práctica también nos ha mostrado que en esto de hacer cultura, los mecanismos de evaluación que están declarados en los sistemas en general están con foco en los ejercicios de evaluación. Y eso entonces cuesta a veces que se pueda materializar en el trabajo cotidiano de las personas y de los colaboradores de la institución. Entonces también ha habido un esfuerzo por parte nuestra de poder trabajar la cultura de calidad y cómo eso se permea desde el sistema en mecanismos que están instalados en los diseños y también en los mecanismos de instalación o implementación. Entonces el sistema está en la última línea evaluando la gestión de la institución en sus funciones misionales, en su propia gestión, en los ámbitos más administrativos, pero también desde el diseño de los mecanismos, que ahí hay estándares, ¿no es cierto?, que la institución se autoimpone, y luego cómo desde ese diseño se implementan en cada una de las escuelas, en las carreras, en las sedes. En el caso nuestro, nosotros tenemos 25 sedes, 96 carreras,
más de 1.400 combinaciones de oferta académica. Entonces, ese desafío no es menor cuando uno socializa, ¿no es cierto?, y despliega el sistema de aseguramiento de calidad. A las unidades de calidad nos toca entregar resultados y monitorear cómo se va desempeñando esos mecanismos para la mejor toma de decisiones, para tener más evidencia de la gestión, pero hay estas etapas previas que es necesario ir trabajando que finalmente garanticen esta lógica de cumplir con la regulación, que insisto, al menos para nosotros es un mínimo, más los propósitos institucionales. Y eso ir combinándolo con otros estándares que se van definiendo desde la mirada más internacional, ¿no es cierto?, en la formación a distancia, en la mirada de la dimensión de innovación, creación, desde la propia docencia y en vinculación con el medio. Así que yo creo que ahí hay, Carlos, hartos desafíos en instituciones técnico-profesionales de la instalación de la cultura, y ahí también creo que es clave la voluntad política de las autoridades de la institución para entender que el aseguramiento de la calidad no es instrumental a los resultados de acreditación o a certificación o cualquier mecanismo externo, sino más bien al revés. El aseguramiento de calidad debe partir por la capacidad de autorregulación, por la mirada de la mejora continua, de hacerse cargo, de tomar decisiones, de hacer ajustes en estos ciclos como permanentes de calidad. Así que eso yo creo que es bien desafiante, pero también ha habido una evolución y creo que las unidades de calidad hemos ido apoyando a que la responsabilidad es compartida. No está en nosotros. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando me decían que te vaya bien en la acreditación o cómo te fue, como si fuera responsabilidad mía o del equipo. Y en realidad esto es un trabajo de todos. Lo que hacen las verificaciones externas es eso, pues verificar la gestión interna de una institución a nivel de carrera, de programa institucional o donde corresponda, y hoy día eso yo ya no lo escucho, así que eso creo que ya es un gran logro, ir avanzando, ¿no es cierto?, en que aquí la responsabilidad de la calidad es de todos, y en distintos niveles, por supuesto, y con distintos niveles de responsabilidades, y ahí los sistemas también organizan su gobernanza y las estructuras a nivel de roles, de funciones más políticos, estratégicos, más tácticos y operativos, y eso es más conocido, socializado, y ahí cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y sobre eso se le evalúa también. Así que yo creo que es una combinación en estas lógicas de que el sistema y sus estructuras sean funcional a la realidad de cada institución. Así que eso creo. Gracias, María Cristina. Complementando un poco y tratando de contarles un poco en mi caso, a ver, yo creo que la autorregulación y el sistema interno de aseguramiento de la calidad y la cultura de calidad son cosas distintas. ¿Por qué? Porque en el fondo la autorregulación y los sistemas internos, ¿no es cierto?, y tal como lo ha ido definiendo la CNA, consisten efectivamente en que tenemos que definir una serie de cuestiones que tenemos que aplicar de manera sistemática, y hay cosas bien importantes, por ejemplo, lo que es carrera académica, el diseño de la carrera académica, cómo efectivamente hacer para que, digamos, suscite interés por ascender en ella, cómo se crean programas de manera rigurosa, de manera que efectivamente respondan a una necesidad, de que tengan apertura a los retos contemporáneos, ¿no es cierto?, los mecanismos de evaluación docente, los comités académicos, los comités doctorales, los claustros académicos, es decir, hay una serie de instancias, ¿no es cierto?, que se pueden definir y todo eso constituiría, ¿no es cierto?, un sistema interno de aseguramiento de la calidad formalizado, que efectivamente, ¿no es cierto?, puedo mostrar que lo tengo. Pero yo no creo que por el solo hecho de tener un sistema formalizado y establecido y operando, entonces voy a generar una cultura de calidad. Creo que eso es otro paso, digamos. Creo que debe haber sinergia, es un alimento tal vez a esa cultura de calidad. Pero podría incluso tener todo eso bien formalizado y finalmente generar una cultura de cumplimiento que vaya en menoscabo de la cultura académica. Entonces, ahí hay una cuestión que
que es importante como deliberar y estar en constante revisión. No es tan simple, son sutilezas. Entonces, quisiera hacer esa distinción, porque esa cultura de calidad, tal vez a lo que también Andrés mencionaba en algún minuto, que tiene que ver también con, y a lo mejor es un ejercicio que todos debemos hacer, ¿no es cierto?, es mirar, bueno, qué es lo que hay, qué prácticas, cuál es el ethos de esta institución, ¿no es cierto? Y ahí el tema de los liderazgos, el tema de la cohesión, el tema de la construcción de sentido, ¿no es cierto?, para movilizar a las personas. Y eso es al final, porque al final, en el caso de la universidad, la academia no la muevo ni un centímetro por proceso administrativo, la muevo por sentido. Entonces, ahí, por eso hago la distinción. Y quisiera tomarme de una cosa que no dije antes para explicar esto mismo, respecto a la experiencia internacional. Es súper interesante, y nosotros por lo menos la hemos tenido en la Universidad de los Andes, de avanzar con procesos de acreditación internacional, pero solo en algunas áreas. Y ahí nos ha ido súper bien. Las áreas de economía, negocios, administración. También hemos estado mirando mucho en la Facultad de Medicina los estándares globales, es decir, áreas que no son las humanidades, porque las humanidades, ahí está más complicada la cosa, ¿no es cierto? Pero en las áreas, digamos, más duras, por decirlo así, en el área STEM, ahí hoy día hay acuerdos de estándares mínimos que están globalmente, no tenemos para qué inventar la rueda. Y eso sí hace sentido a la academia, porque esos estándares y esas exigencias son elaborados por pares de la misma disciplina, y por lo tanto hay un mismo lenguaje y el conocimiento se mueve en la misma dirección. Entonces, creo que la experiencia internacional contribuye, a propósito de la pregunta, ¿no es cierto?, a fortalecer sistemas de aseguramiento de la calidad, y en el caso de la acreditación institucional también contribuye al desarrollo de la cultura académica, porque en el fondo se produce ese diálogo entre pares que va más allá de la universidad, donde hay cuestiones que están como acordadas, ya aprobadas. En las áreas, como digo, de las humanidades, las ciencias sociales, no, ahí seguimos discutiendo, seguimos deliberando, creando, y es muy necesario, o sea, no lo miro como una crítica, sino que en el fondo, a propósito de este sistema interno y de crear cultura, la consideración de esas diferencias internas me parecen súper importantes. Muchas gracias por la intervención. Y la última parte de ahí yo quisiera tomar, yo sé que María Cristina también ha llevado a su institución un proceso de acreditación, de certificación internacional. Y quisiera preguntarle a Andrés, ¿cómo ven ustedes desde la CNA el que algunas instituciones estén entrando en procesos de acreditación o certificación internacional, ya sea con programas o a nivel institucional? Sí, voy a ir a eso, pero antes quería volver sobre esto de la cultura de calidad, que es bien importante, está en todas partes los criterios estándares. Y efectivamente a lo que se aspira es que cada miembro de una comunidad, de una institución de educación superior, cada individuo, en el rol que le corresponde, tome conciencia de que siempre las cosas se pueden hacer mejor y se hagan mejor, como una responsabilidad profesional, o en el caso de los estudiantes, estudiantil. Estábamos aprovecho de saludar al comisionado estudiantil Mario Prati, que lo veo por allá. Tuvimos una actividad de la CNE hace poquito tiempo en que Mario participó, y era sobre participación y compromiso estudiantil. Y en el caso de los estudiantes, el compromiso con su propio aprendizaje es fundamental. Es difícil que alguien aprenda si no está dispuesto a hacer las cosas que es necesario hacer para aprender. Entonces, en el caso de los estudiantes está eso, en el caso de los profesores siempre podemos hacer nuestras clases mejor. ¿Sí? En fin, todos tenemos como un horizonte próximo de mejora, y efectivamente en eso consiste la cultura de la calidad, no en los mecanismos, como decía María Cristina y Fernanda, no en la autorregulación, sino en la responsabilización personal por el trabajo bien hecho. Nosotros creemos que las certificaciones o acreditaciones internacionales son una muy buena forma
de apoyar los procesos y, digamos, la construcción de un sistema interno de aseguramiento de la calidad. Tienen un espacio ahí, especialmente dado que no tenemos acreditación de carrera, vamos a tener algún tipo de acreditación de carrera el próximo año. Ya pronto vamos a informar en qué va a consistir eso. Pero siempre va a ser lo que haga la CNA en materia de acreditación de carrera, acreditación voluntaria de carrera, va a ser muy marginal respecto al universo de las carreras que se imparten. Por lo tanto, creemos que estas certificaciones con agencias chilenas o con agencias internacionales pueden ayudar en la medida que se integran, donde es posible, a el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Donde sí vamos a tener que ponernos de acuerdo es cómo se comunica públicamente eso, porque tenemos un problema hoy día. De hecho, el plan de fiscalización de la superintendencia para este año incluye la publicidad de las instituciones. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con la superintendencia quién va a tomar esa cuestión. Ellos tienen el ángulo de la publicidad engañosa. Nosotros queremos defender el concepto de que acreditación con ese nombre solo hace la CNA. Entonces, hay también un espacio de mejora en cómo las instituciones comunican sus certificaciones internacionales. De hecho, hay agencias chilenas que hablan o describen lo que ellos hacen como acreditación, que en rigor no lo es, son certificaciones. Entonces ahí hay un... Pero arreglado eso, para una mejor comprensión, porque la gente, el usuario, digamos, mira esto y no entiende nada, entonces arreglado eso creo que puede ser un muy buen complemento de lo que hace la CNA. Muchas gracias. No sé si hay preguntas no me ha llegado ninguna o de los que están conectados. Yo igual tengo todavía algunos temas. Puedo hacer otra pregunta. Y un poco en este desafío, el desafío de las instituciones, siempre en el equilibrio de las normas y el riesgo del isomorfismo, llamémoslo total, así de que todos sean iguales, independiente, naturalmente dentro de su sector, ¿no? ¿Qué estrategias han utilizado para la búsqueda de la diferenciación institucional? Manteniendo naturalmente las buenas prácticas, el cumplimiento de normas, etcétera, ¿no? ¿Qué estrategias han utilizado en sus instituciones para enfrentar el riesgo del isomorfismo, de ser igual que el resto de las instituciones? Bueno, yo creo que la manera de ir diferenciándonos tiene que ver con el propio desarrollo de las instituciones. O sea, yo creo que el origen de cada una de las instituciones en su vocación de servicio al desarrollo del país, ¿no es cierto? Y que eso está expresado en su visión, en su misión, son los que van marcando la pauta de la diferenciación. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, la pertinencia territorial y de la oferta académica presente en las regiones del país, van marcando ciertas diferencias en la vinculación con el entorno, con el sector productivo, en la retroalimentación a los perfiles de egreso de los estudiantes, y esa es la pauta en términos de los propósitos que a los que primero debemos ser fieles, digamos. Y ahí hay un compromiso que en relación a la pregunta anterior creo que es relevante, que tiene que ver con poner de verdad al estudiante al centro. Todo esto que se hace para garantizar la formación de los estudiantes. Hay un sueño, como siempre digo yo, de esos estudiantes que llegan a veces, en el caso nuestro, muchos de primera generación, a cumplir un sueño. Hay una familia, hay recursos, hay inversión, hay tiempo, ¿no es cierto? Y uno tiene que ser fiel a ese compromiso. Y entonces lo que buscamos desde el aseguramiento de la calidad más transversalmente es cumplir eso. Y eso en la diferenciación de los proyectos tiene que ver, a mi juicio, con los propósitos de cada una de las instituciones. Es cierto que vamos compartiendo buenas prácticas, que los criterios y los estándares son comunes al subsistema ATP, pero así todo tenemos diferencias dadas lógicamente por esta mirada más de alto nivel, diría yo, con el cumplimiento de un mandato que está definido institucionalmente
y al cual debemos trabajar todos los días. Siempre primero con cumplir, digo yo, la promesa al estudiante y por supuesto en la lógica de lo que cada institución le ofrece, lo que nosotros declaramos también en nuestra publicidad, en lo que nos comprometemos en la relación, como digo, con el entorno y la territorialidad. Y ahí también quería agregar que este tema de la cultura, que si bien es una consecuencia de la gestión de las instituciones, es un trabajo permanente. Yo creo que no se agota, es más difícil de medir también. Yo creo que el que hoy día tengamos una dimensión de aseguramiento de calidad, no sé si es muy distinto a cuando no lo había, digamos, en los criterios anteriores, porque igual se evaluaba de alguna manera a través de otros criterios, ¿no es cierto?, el que las instituciones tuvieran mecanismos que pudieran ir dando cuenta del logro de los propósitos. Y creo que en el fondo viene a complementar o a explicitar de otra forma lo que ya las instituciones vienen haciendo. Así que también es hoy día, desde la lógica de esta consecuencia de la cultura, para los estudiantes una garantía de calidad. También eso se ha ido instalando como en la cultura. El que una institución esté acreditada o por cuántos años está acreditada, en qué nivel, si tiene otras certificaciones internacionales, por programas, por carrera, también va dando garantías de calidad al estudiante. Así que creo que, bueno, volviendo a la pregunta de Carlos, en mi opinión, básicamente las estrategias de diferenciación tienen que ver con los propios propósitos y el origen de las instituciones. Por mi parte, bueno, coincido con María Cristina. Creo que contribuye mucho a la diferenciación, más que tener que trabajarla intencionadamente. Si la institución tiene un ideario, el mandato a profundizar en ese ideario, y además que eso es consistente. Y desde ese ideario, entonces, las estrategias son el diseño de un modelo educativo, la elaboración de perfiles de egreso en consistencia con ese ideario. En el caso nuestro, por ejemplo, hay un modelo educativo que una cuestión que hace, digamos, cuyo énfasis es el estudiante al centro, que eso no tiene en realidad mayor novedad, pero es el trato personalizado y la formación integral. Y eso se traduce en unos planes de estudio con una serie de características, con una formación, digamos, disciplinar, pero complementada con una formación en minors, que son, digamos, formación en otras áreas complementarias, de manera que el alumno adquiera un conocimiento más amplio que lo puramente, digamos, que el profesional. Y básicamente eso. Y no puedo dejar de comentar algo que no me han preguntado, pero a propósito de tu pregunta, que en el fondo me estaba acordando de las universidades estatales. Yo creo que para las universidades estatales, Andrés, no sé si tú compartes esto, pero es mucho más difícil escapar del isomorfismo mimético y normativo que las instituciones privadas hoy día, porque la ley de universidades estatales quedó muy prescriptiva y por lo tanto creo que si bien la intención, ¿no es cierto?, inicial era fortalecer a la universidad estatal, ¿no es cierto?, y contribuirle a, digamos, en calidad y qué sé yo, tal vez la regulación, que es más prescriptiva para ellos en el fondo, podría inhibir la innovación académica, podría inhibir el profundizar en los idearios. Sé por las universidades estatales que me ha tocado conocer, ¿no es cierto?, que tienen una impronta territorial muy importante, que probablemente también lo has conocido en tu quehacer como presidente de la CNA, y tal vez por ahí, digamos, podría desarrollar esta diferenciación. Pero al menos desde el punto de vista normativo, a mí me parece que la regulación quedó muy prescriptiva. De hecho, el sistema interno de aseguramiento de la calidad tiene que tener una serie de características, hay que instalar la oficina, hay que tener unos tecnócratas especializados, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad que a mí me parece que quedó bastante más como constreñida la universidad estatal respecto a las instituciones privadas. Andrés, no sé si quieres comentar algo en esta línea, si no tengo una pregunta. Sí, incluso el caso de la universidad estatal es que tiene, como decía Fernanda, un mandato adicional que cumplir en la ley de universidades estatales.
uno ve harta diversidad de proyectos que está muy relacionado con la inserción territorial y con culturas organizacionales, pero no en un sentido distinto de lo que hemos estado hablando. Cultura más en el sentido de cómo se hacen las cosas en este lugar, que es bien notable que todavía existen algunas de ellas trazas del origen de las universidades estatales que, como ustedes recordarán, muchas de ellas se formaron con la fusión de facultades que venían de la Universidad Técnica del Estado y otras de la Universidad de Chile. Y todavía eso está presente, incluso a pesar de que los profesores de esa generación ya no están, pero se va como traspasando a... Entonces está la inserción territorial, está el origen, están también una diversidad de culturas, por así decirlo, de colegialidad en la toma de decisiones, que no es exactamente lo mismo. Universidades suelen ser mucho más participativas que las instituciones privadas, porque además la ley también en eso la obliga, pero la forma como eso se da varía y eso uno lo ve harto en los procesos de acreditación también expresados. Entonces, no obstante que está como esta expectativa de que las universidades estatales cumplan todas una misma función, la manera como eso se hace uno ve que tiene sus matices. Muchas gracias. Llegaron un par de preguntas sobre la cultura de la calidad que siento que ya están respondidas, pero me acaba de llegar otra por interno para Andrés, pero también para Ana Cristina y Fernanda. Pero la idea es que la pregunta es ¿cuál es la expectativa que tiene la CNA? Y después la otra va a ser la derivada, digamos, la expectativa que tienen ustedes, ¿no? La expectativa que tiene la CNA sobre la evaluación de la muestra intencionada de carreras, la expectativa sobre la calidad tal vez del proceso completo y sobre la calidad de los mecanismos de aseguramiento de calidad que la institución está desplegando e implementando. Gracias, Carlos. Buena pregunta. La muestra intencionada lo que permite hacer a la propia institución cuando hace su informe sobre muestra intencionada y luego a nosotros es verificar si las políticas, mecanismos, procedimientos, en fin, que se han definido para la institución y para sus carreras efectivamente permean a las carreras que se han escogido aleatoriamente en la muestra. Entonces, una forma de verificar que los mecanismos de aseguramiento interno de la calidad que ha definido la institución, cualquiera que sean ellos, están instalados a nivel de las carreras. ¿Y por qué las carreras? Bueno, esto está en la ley, no fue un invento de la CNA, entonces la ley lo dispuso así. Porque, como decía María Cristina, al final, todo lo que nosotros hacemos es para los estudiantes. O sea, claramente en esta ley el estudiante está al centro y por lo tanto mirar las carreras tiene mucho sentido desde ese punto de vista y además porque no hay acreditación de carreras, que es la otra razón por la cual me imagino yo, el legislador decidió crear esta idea de la muestra intencionada. Entonces, uno espera que haya coherencia y que estos mecanismos se verifiquen transversalmente en todas las carreras de la muestra también. Nosotros creemos, y por lo que estamos empezando a ver con la aplicación de los criterios estándares en las instituciones y en los programas que ya los usaron para sus procesos de autoevaluación, que va a mejorar mucho la calidad del proceso de autoevaluación. En primer lugar, y luego la calidad del proceso de evaluación externa por los pares, porque uno puede tener una conversación en la autoevaluación y luego en la evaluación externa basada en los estándares que antes no estaban. O sea, los criterios tenían que ser interpretados. ¿Cómo se interpretaban? Bueno, como interpretar la institución, como interpretar a los pares, era un espacio bien amplio de discrecionalidad en realidad, o subjetividad, como uno quiera llamarlo. Y la ley usa la palabra objetividad, de hecho, cuando está hablando de esto. Y los estándares permiten que esa conversación se haga sobre la base de los mismos elementos, que son los que integran el criterio y que están expresados luego en los estándares.
Entonces, yo creo que va a ganar mucho en calidad el proceso de autoevaluación y de evaluación externa gracias al instrumento estándar, que antes no estaba disponible. Y efectivamente, volviendo a lo que decía Fernanda, la ley pudo haberse interpretado de manera bien distinta. De hecho, yo tengo la impresión, leyéndola, que el legislador, cuando pensó en estándares, más bien estaba pensando en estándares cuantitativos. Es ambiguo, no lo dice expresamente, pero esta como intención de que la medición sea objetiva da la impresión de que iba por ahí. Que además tiende a ser el concepto más universal de estándar, más asociado con alguna métrica. Y además recuerden ustedes que la primera versión de los criterios estándares de la CNA habían ciertos indicadores cuantitativos que todo el sistema finalmente rechazó. La posición de la CNA en ese punto ha sido eliminar todo atisbo de estándar cuantitativo en los instrumentos de evaluación, no hay ninguno ahora. Los últimos que quedaban, que eran en posgrado, la integración de los claustros de los núcleos, los programas de posgrado desaparecieron, ya no hay un número mínimo, ni horas de dedicación, ni nada establecido en ese punto. De manera que la discusión sobre si el plantel académico de un programa de posgrado es adecuado o no es adecuado se hace sobre la base de la evaluación que hace la propia institución y luego los pares sobre esa adecuación. Que a mí me parece que eso es la postura adecuada, digamos, respecto a cómo se puede interpretar la ley, pero hay que recordar que no era tan evidente eso desde el comienzo. Entonces, bueno, la calidad del proceso en suma yo creo que va a ser mejor en términos de profundidad, en términos de el carácter analítico que la CNA siempre dice. Bueno, el proceso de evaluación fue poco analítico, muy descriptivo. Bueno, ahora casi por fuerza va a tener que ser más analítico porque se cargue los estándares. Fernanda, María Cristina, ¿alguna Sí, opinión sobre la muestra intencionada? Yo quería complementar un poco lo de la muestra intencionada. Yo tengo como un warning así en torno a la muestra intencionada y a la dimensión de aseguramiento de la calidad. ¿En qué sentido? En que al menos lo que dice la investigación es que una evaluación exhaustiva o más exhaustiva no necesariamente finalmente conduce a cambios sustanciales, digamos. Entonces, en ese sentido, yo pongo la nota de cautela. ¿Por qué? Porque en el fondo, obviamente había que cumplir la ley, tenía que existir la muestra intencionada, en fin, pero a mí me parece que, bueno, yo creo que la CNA ha hecho un esfuerzo enorme por aterrizar todos estos mandatos en algo gestionable, aplicable, plausible, etcétera. Pero bueno, está empezando, pero podría ser un proceso redundante, a lo mejor es súper exitoso y a lo mejor finalmente de esa experiencia se aprende y se reemplaza por otra cosa, en fin, o sea, yo mi nota de cautela es por eso y porque en el fondo para que aprendamos juntos, CNA, instituciones, de este proceso para que finalmente aporte al desarrollo institucional. Y por otro lado, y está relacionado a mi juicio con esta dimensión de aseguramiento interno de la calidad, porque en realidad la muestra intencionada se ha entendido que va a ser, ¿no es cierto?, como el mecanismo para, digamos, ver cómo se la juega este sistema. Y la verdad que este sistema, esta dimensión es transversal a las otras dimensiones. Entonces, a ratos mi aprensión es que si no estamos evaluando lo que en realidad ya estamos evaluando a través de las otras dimensiones. Entonces, solamente lo quiero poner así como una nota de cautela, que esto es lo mismo que la ley, en la bajada, la interpretación, los criterios, la delicada ponderación de los asuntos, en fin, tal vez se resuelve bien, pero en lo personal, y dado que todavía no tenemos los resultados, me parecería súper interesante indagar cómo nos la jugamos con esas dos variables, tanto la CNA, en el trabajo que la CNA debe realizar en torno a estas cosas, como nosotros como instituciones, y salir a encontrarnos y dialogar al respecto. Yo también tengo como ahí unos sentimientos encontrados. Yo creo que vamos a tener que ver cómo se va desplegando esa evaluación,
porque si uno piensa en los antiguos criterios de acreditación de carreras, digamos, en que habían dimensiones, perfil de egreso, condiciones de operación, etcétera, lo que se hacía en esos ejercicios de autoevaluación también era, de alguna manera, asegurar cómo la transferencia de los mecanismos institucionales pasaban a esa carrera y cómo se generaban esos resultados. Por supuesto con una metodología distinta porque era con foco en una carrera, más acotado. Aquí la muestra permite mirar un conjunto de carreras de manera simultánea y entonces lo que uno esperaría es que si los sistemas de aseguramiento de calidad se están desplegando de manera adecuada, ¿no es cierto?, y toda la declaración de implementación de los procesos opera, debiera aplicarse de manera equivalente en todos los programas o carreras que salgan de la muestra. Y podrían haber diferencias en los resultados, ¿no es cierto?, que yo también he escuchado varias veces de parte de la CNA, que la equivalencia no es igual a homogeneidad en los resultados, sino más bien en la explicación que uno pueda dar de esas diferencias. Pero la transferencia de los mecanismos yo creo que igual estaba dada antes. No veo tantas distinciones respecto de cómo está definido ahora. Y bueno, la ley también como no es tan clara y yo creo que había un esfuerzo de la CNA por generar una metodología que es la que hoy día está propuesta. Me imagino que habrán espacios de evaluación durante estos periodos, ¿no es cierto?, para ir haciendo ajustes, porque también se podrían haber hecho otras propuestas metodológicas que pudieran incluir la muestra previo al ejercicio de autoevaluación institucional, por ejemplo, y haberlo incorporado en ese proceso y no haber generado un informe adicional, que dicho sea de paso es un gran esfuerzo adicional, valga la redundancia, para las instituciones. Si pensamos que 6 días o 3 días después de entregar el informe, que ya es un tremendo trabajo para las instituciones, viene la selección de la muestra y hay una estructura. En el caso nuestro, el informe de muestra intencionada va a tener 192 páginas. Es harta pega adicional de poder dar cuenta en un documento que además tiene que ser revisado y evaluado por un comité de pares, que ahí también me gustaría conocer también la experiencia de quienes ya han tenido la posibilidad de ser pares evaluadores, de esa capacidad de lectura y de revisión analítica para poder evaluar un criterio, que también comparto con Fernanda, la dimensión de aseguramiento de calidad es más que las carreras que se evalúan en la muestra intencionada. Entonces, ¿cómo hacer que esa evaluación que permea todo el quehacer institucional no quede circunscrita a 8, 6, 4, 9 carreras, dependiendo del tamaño de la institución? Así que creo que esta es una posibilidad de ir evaluando, de hacer mejora continua, ¿no es cierto?, de compartir buenas prácticas y de poder ir haciendo ajustes. Yo creo que aquí el mismo sistema va a tener que ir haciendo los ajustes que se vayan evaluando, que son pertinentes en este ejercicio de evaluación de las carreras dentro de la muestra intencionada, digamos, para no circunscribirlo, insisto, como dimensión solo a ese grupo de carreras, porque creo que ya eso está contemplado a través de otros mecanismos también. Muchas gracias, don Jaime. Yo creo que simplemente concluir, ¿no?, y agradecer la participación de los panelistas y en esta búsqueda de la comprensión compartida de los criterios estándares y de la normativa, ¿no?, de concluir que existe una verdadera complementariedad entre los procesos de regulación externa y de autorregulación, y entendiendo que la gran meta, la gran expectativa es que los distintos actores del quehacer institucional, desde los directivos superiores hasta el académico, el funcionario de a pie, reconozcan su responsabilidad en cada día hacer lo mejor en sus distintas tareas. Así que nada, muchas gracias a los panelistas por su participación. Finalmente, especialmente agradecemos a nuestro rector, don Jorge, por el espacio que nos ha brindado siempre a Acuali, siempre colaborando. También agradecemos la presencia de nuestros directores de Acuali y de los colaboradores de las diferentes unidades de Acuali. Y especialmente quiero saludar a nuestro rector Rosso, que está a distancia, por tema de salud, nuestro compañero Díaz, nuestro presidente. Y finalmente a María Cristina, porque está hoy día de cumpleaños.
¿ah? Y nos acompañó igualmente, así que muchas gracias y lo invitamos a un café aquí al costado del auditorio. Muchas gracias.